A las 3 de la madrugada del 2 de febrero de 1502, un grito atravesó los pasillos helados del castillo de Este en Ferrara. No era un alarido de terror, ni el que provoca la tortura o el filo de la espada. Era algo más inquietante, un sonido que mezclaba placer y mandato, deseo y sentencia, como si la carne misma se hubiera convertido en un documento sellado con sangre. Los guardias desviaron la mirada, acostumbrados a callar ante lo innombrable, mientras los embajadores se miraban entre sí con ojos tensos, sabiendo que lo que escuchaban no era intimidad, sino política en estado puro. En aquella Italia desgarrada por guerras y alianzas frágiles, el dormitorio ducal se había transformado en el escenario más decisivo de todos. La noche estaba teñida por una luna roja, presagio de calamidades y sacrificios. Para los supersticiosos era un aviso divino, para los políticos una oportunidad de encubrir el cálculo con el símbolo. Cada suspiro que brotaba detrás de las cortinas de terciopelo no era interpretado como un gesto de amor, sino como una firma en un tratado invisible. La voz de Lucrecia Borgia, joven de 22 años, resonaba como un eco doble, el de la mujer y el de la dinastía. Su cuerpo se erguía no como territorio de pasión, sino como campo de batalla donde se decidían fronteras, herencias y alianzas. Ferrara dormía, pero en las cámaras ducales se escribía una crónica que jamás aparecería en las actas oficiales. Los escribanos ocultos detrás de los muros, las damas de compañía atentas a cada gesto, los espías infiltrados por rivales como Isabel d'Este. Todos sabían que la consumación de ese matrimonio equivalía a una victoria diplomática o a una catástrofe dinástica. Y así, lo que debería ser secreto se transformó en un acto público disfrazado de intimidad. La alcoba se convirtió en templo y tribunal, santuario y cadalso. En ese amanecer congelado, la unión de Lucrecia con Alfonso d'Este era mucho más que el encuentro de dos cuerpos. Era un ritual sellado por la Iglesia y manipulado por la política. No se trataba de romance, sino de supervivencia. En el Renacimiento, el matrimonio de los príncipes era un acto litúrgico de poder, y la cama, un altar donde lo sagrado y lo profano se fundían en un solo gesto. La paradoja era brutal. Mientras el calendario católico celebraba la purificación de la Virgen María, la casa de Este celebraba la purificación de su linaje a través del sexo vigilado. El eco de aquel grito inicial, repetido 3 veces esa noche, marcó el comienzo de una de las historias más escandalosas de la Europa renacentista. Una mujer, hija de un papa acusado de corrupción, viuda por intrigas sangrientas, iba a convertir su fragilidad en el arma más devastadora de su tiempo. Allí, entre velas y tapices que narraban guerras antiguas, se inauguraba una guerra distinta, la de la carne transformada en protocolo, la de la intimidad convertida en espectáculo político. Hoy, al escucharlo con oídos modernos, resulta imposible no trazar un paralelismo con nuestra época. Si en aquel entonces los cronistas registraban cada gemido como prueba legal, hoy son las cámaras, los documentos digitales y los escándalos mediáticos los que dictan la legitimidad de un poder. La diferencia es de forma, no de fondo. El cuerpo, la imagen, la exposición pública siguen siendo moneda de cambio. Lo que ocurrió en Ferrara aquella madrugada nos recuerda que la historia del poder siempre ha estado escrita sobre piel humana. Damos paso así al escenario donde Lucrecia, sobreviviente de 2 matrimonios fallidos, se disponía a demostrar que no era un peón, sino una estratega. El grito que estremeció los pasillos no fue solo un sonido de placer, sino el preludio de un contrato político que cambiaría la geografía de Italia. El año era 1502 y la península italiana parecía un tablero de ajedrez dividido en piezas frágiles. Ferrara, Milán, Nápoles, Florencia y los estados pontificios, cada uno sostenido por alianzas que podían derrumbarse en cuestión de días. Era la época en que Rodrigo Borgia, bajo el nombre de Alejandro VI,
había convertido a sus hijos en armas diplomáticas, situándolos como piezas estratégicas en matrimonios que más parecían pactos militares que uniones sagradas. La política italiana se escribía en tratados firmados en cancillerías, pero también en camas perfumadas con incienso y rodeadas de testigos invisibles. En este contexto, la boda de Lucrecia Borgia con Alfonso d'Este no fue un gesto de amor, sino una maniobra quirúrgica en el juego de poderes. El duque Ercole I d'Este, consciente de que su dinastía estaba en riesgo frente al empuje francés y la sombra española, apostó por la alianza con los Borgia. El precio fue alto, un dote de 100.000 ducados de oro, suficiente para sostener una ciudad entera durante un año. Sin embargo, el verdadero costo no estaba en las arcas, sino en la carne. El destino de Ferrara iba a depender de lo que sucediera esa noche en la cama ducal, bajo la mirada de dioses y hombres. En los protocolos secretos de la época, la consumación del matrimonio no podía ser un asunto privado. Era necesaria la certeza, la prueba irrefutable de que el acto se había cumplido. Así surgieron los testigos ocultos, los escribanos preparados para dar fe, y los espías rivales ansiosos de encontrar una fisura que desacreditara la unión. El lecho nupcial se transformaba en tribunal, y cada movimiento, cada suspiro, adquiría valor de sentencia. El amor estaba ausente. Lo que reinaba era la obligación de engendrar herederos, de legitimar alianzas, de ofrecer al linaje continuidad en un mundo donde la infertilidad equivalía a la ruina. La boda fue fijada con precisión simbólica, el 2 de febrero, día de la purificación de la Virgen, cuando la Iglesia celebraba la pureza y el sacrificio. Escoger esa fecha fue un acto de cinismo político y también de teatro sacro. La unión carnal se alineaba con lo sagrado, como si la sexualidad, en su crudeza más desnuda, pudiera santificarse bajo la liturgia católica. Era un espectáculo donde lo divino y lo profano se daban la mano, y el público, formado por cortesanos, rivales y cronistas, esperaba ansioso la confirmación del espectáculo en los pasillos helados del castillo. Si trasladamos esta lógica a nuestro tiempo, el paralelismo resulta perturbador. Ayer los cronistas anotaban cada detalle en pergaminos ocultos. Hoy, la legitimidad del poder se dirime en imágenes filtradas, en documentos confidenciales hackeados, en pruebas de ADN que confirman o destruyen linajes. El cuerpo sigue siendo archivo político, antes vigilado entre cortinas de terciopelo, ahora expuesto en pantallas que no olvidan. El matrimonio de Lucrecia y Alfonso nos muestra que el poder siempre ha necesitado rituales de verificación, y que la intimidad nunca ha sido intocable cuando el destino de naciones dependía de ella. En medio de este tablero sangriento, Lucrecia entraba en Ferrara cargando con su reputación manchada por intrigas y crímenes. Ella no era una novia inocente, sino un testimonio viviente de cómo la política podía devorar matrimonios y esposos. Alfonso, por su parte, representaba la fuerza marcial y la promesa de continuidad. La fusión de ambos era un experimento de supervivencia. O el acto carnal se transformaba en arma diplomática perfecta, o todo el castillo de naipes italiano se vendría abajo. El lecho nupcial aguardaba como un altar de guerra. No habría espacio para el error, ni para el silencio, ni para el fracaso. El 2 de febrero de 1502, Italia entera se sostenía sobre la delgada línea que separaba el gemido de la victoria de la acusación de impotencia. Lucrecia Borgia tenía apenas 22 años, pero cargaba sobre sus hombros la sombra de 2 matrimonios arruinados por la política y el crimen. Su primer esposo, Giovanni Sforza, había huido humillado tras ser acusado de impotente, un estigma que convirtió la intimidad de la joven en espectáculo de burla. El segundo, Alfonso de Aragón, fue estrangulado en las mismas estancias del Vaticano, víctima de las intrigas papales que tejía su propio padre. Sobrevivir a semejantes abismos le había enseñado a transformar la fragilidad en coraza, la obediencia en estrategia.
En su cuerpo no veía solo carne, sino un arma pulida por el dolor. Los cronistas contemporáneos la describen como luminosa, dueña de una belleza que deslumbraba incluso a los poetas. Pero esa luz era engañosa. Bajo el resplandor se escondía una inteligencia afilada, capaz de leer la debilidad ajena y convertirla en ventaja. En un mundo donde las mujeres eran fichas sacrificables, Lucrecia había decidido no ser nunca más un peón. Su mayor lección era clara: el amor podía morir, pero el poder debía sobrevivir. Alfonso d'Este, en contraste, tenía 25 años y representaba el reverso de los cortesanos decadentes que infestaban las cortes italianas. No era un hombre de intrigas verbales, sino de hierro y pólvora. Forjaba sus propios cañones, dominaba la ingeniería militar y al mismo tiempo ejecutaba música con la delicadeza de un príncipe renacentista. Su carácter era doble: guerrero y artista, pragmático y refinado. Frente a él, las máscaras de la política parecían inútiles, porque su autoridad emanaba de la fuerza tangible, no de las palabras huecas. El encuentro entre ambos, ocurrido el 3 de enero en Bentivoglio, había sido el primer cruce de dos energías opuestas. Lo que empezó como un contacto estratégico reveló una chispa inesperada de atracción genuina. Esa chispa complicaba los cálculos políticos, porque donde debía haber solo protocolo, surgía la amenaza, o la promesa, de la pasión verdadera. En un sistema donde todo estaba medido y vigilado, el deseo espontáneo era un factor peligroso, capaz de alterar la ecuación diplomática. El análisis psicológico de este instante revela una paradoja fascinante. Lucrecia, entrenada para fingir y sobrevivir, encontró en Alfonso a alguien cuyo poder no necesitaba ser disfrazado. Y Alfonso, acostumbrado a moldear acero, descubrió en ella un temple aún más duro, el de una mujer que había sobrevivido a la maquinaria devoradora de Roma. Ambos sabían que el futuro dependía de cumplir un guión, pero la tensión entre deber y deseo transformaba ese guión en pólvora. En términos modernos, podríamos decir que lo que estaba en juego era la gestión de la imagen pública frente a la verdad íntima. Igual que hoy un líder político debe mantener la sonrisa perfecta ante las cámaras aunque en privado se derrumbe, Lucrecia y Alfonso debían representar el papel de amantes ardientes, aunque su corazón palpitara por motivos distintos. Pero aquí ocurrió algo inesperado. La representación empezó a confundirse con la realidad, y eso, en un escenario donde cada suspiro era observado, convertía el juego en algo explosivo. La colisión de la seda afilada de Lucrecia y el acero forjado de Alfonso no era simplemente la unión de una mujer y un hombre, sino el choque de dos fuerzas históricas. La una, moldeada por intrigas y supervivencia. El otro, templado por hierro y disciplina militar. El resultado no podía ser tibio. La noche de Ferrara se preparaba para presenciar un acto en el que la carne iba a convertirse en pólvora y el placer en un arma política. El 2 de febrero de 1502, Ferrara se vistió de teatro. Las calles se llenaron de multitudes que aclamaban la entrada de Lucrecia, envuelta en un vestido francés con forro de armiño, collares de rubíes y diamantes que brillaban bajo el sol helado de invierno. Para el pueblo era la visión de una princesa renacentista. Para la corte era el prólogo de una representación mucho más peligrosa que aguardaba entre los muros del castillo. El desfile público, con caballos engalanados y estandartes ondeando, no era más que la obertura. Lo que de verdad importaba estaba reservado a la noche, tras las cortinas de terciopelo carmesí. Pero mientras el pueblo celebraba, en los corredores del palacio se desplegaba otro espectáculo, el de la vigilancia secreta. Isabel d'Este, cuñada y rival declarada de Lucrecia, había enviado a su propio canciller para registrar cada detalle de la consumación. Nada quedaría al azar. Cada gesto, cada rumor, cada sonido sería anotado con precisión, como si se tratara de actas parlamentarias.
La intimidad de los recién casados se convertía en material de espionaje, en una pieza de inteligencia política lista para ser usada como arma en caso de que el matrimonio se tambaleara. La elección de la fecha no fue casual. El 2 de febrero era la fiesta de la purificación de la Virgen María, una jornada de pureza y devoción mariana. Superponer la boda y la noche nupcial a este día sagrado tenía un efecto calculado: fusionar lo santo y lo carnal, como si el mismo acto sexual pudiera adquirir la legitimidad de un sacramento. Era la paradoja absoluta del Renacimiento. Mientras el púlpito condenaba la lujuria, las dinastías la convertían en herramienta de supervivencia. La unión carnal de Lucrecia y Alfonso, bajo esta luz, no era pecado, sino una forma de liturgia política. Las habitaciones ducales fueron preparadas como si fueran un escenario teatral. Las cortinas rojas cerraban el espacio como si fuesen telones. Los candelabros de plata proyectaban sombras danzantes sobre tapices flamencos que mostraban batallas y conquistas. Era un recordatorio visual de lo que estaba en juego. La guerra podía decidirse tanto con espadas como con cuerpos. La cama no era un refugio, sino un campo de batalla sagrado, donde el futuro de Ferrara y Roma se entrelazaba en una danza de carne y poder. Lo más inquietante es cómo este control de la intimidad resuena con el presente. En aquel entonces, los escribanos y espías se ocultaban tras muros para certificar la legitimidad del acto. Hoy, la vigilancia adopta formas distintas: cámaras, redes sociales, bases de datos. Lo que antes se anotaba en pergaminos secretos, ahora queda registrado en archivos digitales que nunca se borran. La diferencia es tecnológica, pero la lógica es idéntica. El poder necesita pruebas, necesita control, necesita que la intimidad se someta a la mirada del otro. Lucrecia lo sabía. Había aprendido que en el juego de la política, la privacidad era un lujo inexistente. Cada paso que daba en el desfile, cada joya que adornaba su cuerpo, cada sonrisa calculada era parte de una representación. Pero lo que se avecinaba esa noche, bajo el peso simbólico del día sagrado y la atenta pluma de los cronistas ocultos, sería mucho más que un espectáculo. Sería la escritura de un contrato invisible entre dinastías, un pacto sellado no en tinta, sino en sudor y gemidos. El preludio estaba completo. La ciudad había visto el esplendor público y los corredores del palacio aguardaban la ceremonia secreta. La tensión era insoportable. Lo que debía ocurrir detrás de esas cortinas decidiría si la unión Borgia-Este sería bendición o catástrofe. Cuando las puertas de la alcoba ducal se cerraron y las cortinas carmesí cubrieron el lecho, comenzó un ritual que nada tenía de privado. Lo que debía ser un acto de amor se transformó en una ceremonia jurídica, un examen de carne cuyo resultado determinaría la legitimidad de una dinastía entera. No bastaba con consumar el matrimonio. Había que demostrarlo, registrarlo y repetirlo hasta que no quedara sombra de duda. Así nació la noche más escandalosa del Renacimiento: 3 uniones en una sola madrugada. La primera consumación fue inesperada incluso para los propios protagonistas. El deseo genuino, nacido semanas antes en el encuentro de Bentivoglio, se mezcló con la obligación política. La pasión y el deber coincidieron por un instante, creando una energía que sorprendió a quienes escuchaban desde fuera. El grito que recorrió los corredores no fue fingido, era real y al mismo tiempo era prueba de que el contrato se cumplía. Para Lucrecia, cada caricia era un escudo contra la humillación del pasado. Para Alfonso, cada gesto era la confirmación de su virilidad y de la continuidad de su linaje. Pero la política no se conformaba con un solo acto. La segunda consumación, anotada con fría minuciosidad por el canciller enviado por Isabel la d'Este, demostró hasta qué punto el espectáculo estaba controlado. En el silencio de la cámara, alguien escribía en pergamino lo que otros debían fingir ignorar. Era la perversión del voyerismo oficializado, la alcoba convertida en tribunal, los cuerpos en testigos,
los gemidos en testimonio legal. Quien crea que la privacidad es un invento moderno, debería mirar esta escena. En pleno siglo XVI, la intimidad era ya un campo de observación obligatoria. La tercera unión, la que selló el ritual, trascendió a los propios amantes. Ya no eran Lucrecia y Alfonso, sino dos casas, dos ejércitos, dos futuros que se fundían en un solo gesto. Ese último acto era la sentencia definitiva. El matrimonio no podía anularse, la alianza no podía romperse. Los rivales no podían murmurar sobre impotencia ni esterilidad. Lo que había comenzado como espectáculo se convirtió en documento, en certificado de hierro para blindar décadas de poder. Desde una mirada contemporánea, esta escena estremece. Si en aquel tiempo se requerían escribanos escondidos para validar la unión, hoy los métodos son más sofisticados. Pruebas de ADN, cámaras de seguridad, archivos digitales que sustituyen a los cronistas. Pero el principio es el mismo. El poder exige evidencia. La diferencia es que entonces, el precio lo pagaba el cuerpo expuesto, reducido a testimonio viviente de pactos invisibles. Alfonso demostró una resistencia que reflejaba su disciplina militar. No era solo cuestión de deseo, sino de control, de fortaleza psicológica capaz de sostener la presión de todo un ducado. Lucrecia, por su parte, desplegó la maestría de una sobreviviente que sabía transformar la vulnerabilidad en poder. Ella ya no era la viuda humillada de Roma. En esa cama se convirtió en estratega, en arquitecta de su destino. Así, entre velas que se consumían y plumas que escribían en la sombra, 3 actos marcaron la historia. No fueron gestos de amor, sino veredictos de Estado. Y mientras los muros del castillo guardaban el secreto, Europa entera quedaría marcada por la lección. El placer podía ser un arma, y el lecho un tribunal. Cuando la primera luz del día penetró las torres de Ferrara, nada era igual. La ciudad despertaba entre campanas y rezos, ajena al hecho de que en la cámara ducal se había sellado un destino. Lucrecia Borgia y Alfonso d'Este no salieron de esa habitación como simples recién casados. Emergieron como símbolos vivientes de un pacto imposible de quebrar. 3 actos de consumación se habían convertido en prueba irrefutable de legitimidad, un blindaje contra rumores, anulaciones y conspiraciones. El amanecer no solo traía claridad, traía un nuevo orden político. Para Lucrecia, aquella noche fue una coronación. De víctima de intrigas pasó a convertirse en pieza central de la dinastía Este. Por primera vez, su valor ya no se discutía. Su cuerpo, antes ridiculizado por impotencias ajenas o arruinado por muertes violentas, había demostrado ser garantía de estabilidad. La corte, que la recibía con sospecha, se vio obligada a reconocerla como indispensable. En adelante, su supervivencia equivaldría a la supervivencia del ducado. Matarla, deshonrarla o marginarla significaba poner en riesgo todo el edificio político recién construido. Alfonso, por su parte, había pasado la prueba de fuego. Su virilidad, puesta en duda por intrigas rivales, se exhibió ante notarios ocultos como verdad indiscutible. Su capacidad de resistir la presión y cumplir con la obligación triplicada lo consagró como heredero legítimo, no solo en sangre, sino en disciplina y temple. Aquella madrugada demostró que el acero de sus cañones tenía su equivalente en la resistencia de su cuerpo. A partir de entonces, nadie pudo llamarlo débil. Pero el triunfo tuvo un costo psicológico. Ambos habían convertido su intimidad en espectáculo controlado, sus deseos en instrumentos, su piel en acta notarial. Aquello exigía una fuerza mental extraordinaria. ¿Qué clase de seres humanos son capaces de someter su vida más privada a la mirada fría de la política? En ese sacrificio se encontraba la respuesta. El poder en el Renacimiento era teatro, y ellos habían representado la obra con perfección implacable. Este amanecer no solo redefinió la posición de los novios, también alteró el equilibrio de la península.
Los enemigos que esperaban un fracaso, los que rezaban por rumores de impotencia o esterilidad, quedaron desarmados. La prueba estaba registrada, sellada, inviolable. Los papeles del canciller funcionaban como un contrato que ninguna espada podía destruir. Francia, España y los estados vecinos entendieron que la alianza Borgia-Este no podía cuestionarse. Italia entera tuvo que reacomodar sus piezas. En clave moderna, lo que ocurrió en ese cuarto recuerda a un performance político con efectos inmediatos. Hoy hablamos de ruedas de prensa, debates televisados, gestos ensayados ante cámaras que construyen legitimidad. Entonces, la representación se jugaba en una cama. La diferencia es mínima. En ambos casos, la autoridad nace de una puesta en escena, de una actuación tan convincente que el público, sea pueblo, corte o espectadores globales, no pueda negarla. Lucrecia y Alfonso salieron de su cámara no como dos jóvenes enamorados, sino como arquitectos de un nuevo orden. La noche que debía aplastarlos los había transformado en fundadores de una legitimidad que duraría décadas. Y lo más inquietante es que lograron esa hazaña no en el campo de batalla, sino en el campo más íntimo y vulnerable, su propio cuerpo. El 5 de septiembre de 1502, apenas 7 meses después de la fastuosa boda, el destino volvió a mostrar su rostro cruel. Lucrecia entró en trabajo de parto, pero lo que debía ser la confirmación de la legitimidad dinástica se convirtió en tragedia. La niña nació muerta. Los cronistas anotaron con morbo cada detalle: los espasmos de Lucrecia, las convulsiones que desgarraban su cuerpo, el silencio insoportable de una criatura que jamás respiró. Lo que había sido una noche triunfal en febrero se transformó en un abismo en septiembre. El rumor se propagó como fuego en los pasillos de Italia. ¿Era aquella criatura hija de Alfonso, concebida durante la noche de las 3 consumaciones, o había sido engendrada antes, en los encuentros secretos con él en Bentivoglio? La pregunta no era íntima, era política. La paternidad funcionaba como prueba de legitimidad, y la duda bastaba para alimentar conspiraciones. Incluso en la muerte, la niña era utilizada como ficha en el tablero del poder. Lucrecia misma estuvo al borde del final. La fiebre puerperal la consumió durante días, y muchos temieron que no sobreviviera. En esa época, miles de mujeres morían en el parto, convertidas en mártires silenciosas de la continuidad dinástica. Su recuperación fue interpretada como signo de favor divino, como si la providencia confirmara que la joven aún tenía un papel esencial que cumplir. Pero para ella, esa experiencia fue un bautismo de sangre. Comprendió que cada respiro en su vida estaba atado a la supervivencia de un sistema que podía devorarla en cualquier momento. El trauma de casi morir transformó su mirada. Dejó atrás los últimos vestigios de inocencia. Aprendió que no bastaba con la belleza, ni con obedecer el guión escrito por otros. La política del Renacimiento exigía estrategia, cálculo frío, capacidad de jugar varias partidas a la vez. Y si antes había usado su cuerpo como un escudo, ahora lo convertiría en un arma de doble filo, capaz de atraer y de herir con igual precisión. Desde nuestra perspectiva actual, la tragedia de Lucrecia revela la crudeza del papel femenino en la historia. Su función biológica era elevada a contrato político. Su capacidad de dar vida se transformaba en garantía de alianzas. Y sin embargo, cuando la vida se quebraba, cuando el parto terminaba en muerte, esa misma mujer era la primera en ser culpada, sospechada, juzgada. Aún hoy, ecos de esa lógica perversa resuenan en sociedades donde la maternidad se politiza, donde el cuerpo femenino sigue siendo tratado como propiedad del Estado, de la religión o de la familia. Para Lucrecia, sobrevivir a la fiebre fue un renacimiento. Comprendió que el dolor podía convertirse en fuerza y que la tragedia no la debilitaba, sino que la blindaba. El silencio de su hija muerta quedó grabado como una advertencia.
En el tablero del poder, incluso la vida de los inocentes podía ser sacrificada sin remordimiento. Y ella, marcada por esa experiencia, decidió que nunca más sería la víctima sacrificada. Un año después de aquella tragedia, Lucrecia tomó una decisión que alteraría el equilibrio de Ferrara y que convertiría su propia vida en un juego aún más arriesgado. Entró en una relación clandestina con Francesco Gonzaga, marqués de Mantua y esposo de su mayor enemiga, Isabella d'Este. No fue un capricho juvenil ni un simple desliz. Fue una maniobra calculada, una puñalada directa al orgullo de Isabella y, al mismo tiempo, una red de seguridad frente a las amenazas del futuro. Las cartas secretas entre Lucrecia y Francesco, descubiertas siglos más tarde, revelan un doble lenguaje. Por un lado, hay palabras de ternura, confesiones de un afecto real, incluso pasajes que sugieren una conexión auténtica. Por otro lado, subyace la estrategia. Cada encuentro servía también como un contrato implícito de protección. Francesco no era solo un amante, era un aliado político, un refugio en caso de que la alianza con Alfonso tambaleara. Así, la intimidad se transformaba en póliza de seguro, en cobertura contra los dagazos invisibles de la corte. El golpe para Isabella fue devastador. Durante años había sido la estrella indiscutida de la vida cortesana, la mujer que dominaba con gestos sutiles y rumores calculados. De repente, se vio traicionada en lo más personal. Su marido estaba en los brazos de su rival. El daño no fue solo íntimo, sino político. Isabella comprendió que la misma estrategia que ella había perfeccionado, el uso del deseo como instrumento de influencia, estaba siendo utilizada contra ella con brutal eficacia. La psicología de esta guerra entre mujeres es tan intensa como cualquier batalla entre ejércitos. Isabella representaba la autoridad tradicional, el control de la etiqueta y la manipulación cortesana. Lucrecia encarnaba la innovación peligrosa, la mujer que había aprendido a sobrevivir a golpes de traición y que ahora tejía redes con la audacia de quien ya no teme perder nada. Cada gesto, cada mirada en los banquetes, cada palabra susurrada en los corredores se convertía en una trinchera invisible de esta guerra femenina. Si trasladamos esta lógica al presente, resulta escalofriante. Hoy hablamos de escándalos políticos, de filtraciones de mensajes íntimos, de amores prohibidos usados como munición mediática. Lo que fue un arma en el Renacimiento sigue siéndolo ahora. El cuerpo como campo de batalla, la intimidad como estrategia de poder. La diferencia está en los medios de difusión, no en la esencia. Lucrecia lo comprendió antes que nadie. El affair con Francesco Gonzaga no destruyó su matrimonio con Alfonso. Al contrario, lo fortaleció. Demostró que era capaz de sostener dos mundos a la vez, el del deber oficial y el del deseo secreto. Su capacidad de mantener ese equilibrio la convirtió en una estratega temida y respetada. Lo que para otros habría sido un escándalo suicida, para ella fue un arma de doble filo perfectamente manejada. En los pasillos de Ferrara, los rumores se volvieron cuchillos. Isabella ardía de rabia. Lucrecia, en cambio, sonreía con serenidad. Había aprendido a transformar el deseo en telaraña, atrapando en ella tanto a enemigos como a aliados. Y esa telaraña, tejida con hilos invisibles de pasión y cálculo, se convertiría en uno de los legados más oscuros y fascinantes de su historia. Lo ocurrido en Ferrara no fue un caso aislado. La noche de las 3 consumaciones se convirtió en modelo, en un manual silencioso que otras cortes de Europa comenzaron a imitar. El principio era simple y brutal. Documento más acto carnal equivalía a alianza inquebrantable. Así, la alcoba se transformó en oficina, en notaría, en campo de batalla donde la legitimidad se escribía con sudor. El Renacimiento, con toda su gloria artística, escondía detrás de los frescos y las catedrales un sistema político que usaba el deseo como contrato. Lucrecia y Alfonso fueron pioneros en llevar esta lógica a su perfección.
Su cama no fue solo el escenario de un placer vigilado, sino el laboratorio de un nuevo método, la intimidad transformada en prueba legal. Otros lo entendieron rápido. En Francia, Catalina de Médici perfeccionó redes de seducción para manipular a 3 reyes. En Inglaterra, Ana Bolena utilizó el erotismo como detonante de un cisma religioso que quebró la unidad católica. En España, Isabel la Católica no dudó en someter su unión con Fernando a la observación de 5 cancilleres, asegurando que nadie pudiera cuestionar la legitimidad de la monarquía que unificaría la península. La fórmula se repetía: sexo observado, registrado y validado se convertía en blindaje político. Los cronistas no escribían romances, sino actas de poder. Los gemidos se transformaban en decretos. El cuerpo reducido a instrumento servía para sostener imperios. La crudeza de este sistema resulta perturbadora, porque demuestra que incluso lo más íntimo podía ser devorado por la maquinaria del Estado. Mirado desde el presente, la comparación resulta inevitable. Si entonces la legitimidad se garantizaba en la alcoba, hoy se mide en pantallas. Las cámaras, los micrófonos y las redes sociales funcionan como nuevos testigos, dispuestos a registrar cada error, cada gesto, cada palabra de quienes buscan poder. La exposición es distinta, pero el mecanismo es el mismo. Quien no controla su intimidad está condenado a ser devorado por ella. El Renacimiento hizo de la cama un tribunal, y esa herencia sigue pesando. Lucrecia lo comprendió mejor que nadie. La supervivencia exigía jugar en varios tableros a la vez, convertir la vulnerabilidad en fuerza, aceptar que lo privado nunca sería realmente suyo. Su habilidad para tejer amantes, alianzas y protocolos la convirtió en maestra de un arte oscuro, la diplomacia sexual. Los historiadores modernos la han pintado como víctima o como femme fatale, pero la verdad es más inquietante. Fue ambas cosas a la vez: sobreviviente y estratega, carne sacrificada y arquitecta de intrigas. Su historia demuestra que el poder no solo se mide en ejércitos o tesoros, sino en la capacidad de convertir la intimidad en política. Esa fue la maquinaria silenciosa del Renacimiento, un engranaje lubricado con sangre, sudor y deseo. La madrugada del 2 de febrero de 1502 no quedó atrapada en las paredes del castillo de Ferrara. Se propagó como un eco que atravesó generaciones. Lo que allí ocurrió fue más que la unión de 2 jóvenes. Fue la creación de un modelo político donde la intimidad se convirtió en ley. 3 consumaciones vigiladas y anotadas bastaron para blindar una alianza que redefinió el equilibrio de Italia. Aquel lecho dejó de ser un lugar privado y se transformó en acta fundacional de un nuevo orden. Lucrecia Borgia emergió de esa noche convertida en algo distinto. Ya no era la hija manipulada por su padre, ni la viuda marcada por la tragedia. Era una estratega que comprendió que la fragilidad podía convertirse en poder. Supo que su cuerpo, antes tratado como moneda de cambio, podía ser manejado como un arma de precisión. En esa metamorfosis radica su legado más oscuro. Mostró al mundo que una mujer podía reescribir las reglas en un universo diseñado para aplastarla. Alfonso d'Este tampoco salió indemne. Su resistencia, su capacidad de actuar bajo presión extrema, consolidó su figura como heredero incuestionable. Pero más allá de su virilidad, demostró algo más inquietante: que el poder exige representación, que no basta con ser fuerte, sino que hay que exhibirlo como espectáculo. Esa lógica, inaugurada en la alcoba, se extendería a todos los rincones del poder político, desde las campañas militares hasta los banquetes diplomáticos. El legado de aquella noche fue devastador y brillante. La fórmula se replicó en otros reinos, extendiendo la idea de que el sexo podía ser tan decisivo como un tratado firmado o una batalla ganada. El Renacimiento, celebrado por su arte y su pensamiento, escondía así su rostro más oscuro,
el de la carne transformada en acta notarial, el de la intimidad sometida a la mirada del Estado. Mirado desde el presente, el eco resulta inquietante. Hoy, las cámaras y las redes sociales cumplen la misma función que los cronistas ocultos tras cortinas. Certifican, exponen, convierten la intimidad en espectáculo público. El poder sigue siendo teatro, y sus protagonistas, actores que deben actuar incluso en los rincones más privados. Nada ha cambiado. Seguimos viviendo en un mundo donde la piel puede ser un contrato y la mirada del otro, un tribunal. El testamento de esa noche, entonces, no es solo histórico. Es también un recordatorio perturbador. La historia del poder está escrita en cuerpos, en sangre, en sudor y en silencios forzados. Lucrecia y Alfonso no fueron simples amantes, sino arquitectos de un sistema donde la carne podía dictar leyes más fuertes que cualquier pergamino. Quizás, al observar nuestro presente, deberíamos preguntarnos, ¿realmente hemos cambiado? ¿O seguimos atrapados en la misma maquinaria, solo con nuevas cortinas, nuevos testigos y nuevas formas de vigilancia? La historia parece responder con ironía. Las reglas pueden variar, pero el juego sigue siendo el mismo.